En el ejercicio 4.8 nos dicen que grafiquemos las siguientes funciones, indiquemos el periodo y el rango. Entonces aquí lo único nos están dejando por último esta parte, ¿no? En cuanto cambia el periodo de la gráfica de una función. Eso es lo que nos indican en esta sección del libro. Cuando se multiplica el ángulo por una cantidad, en este caso y igual seno de 2 teta. Se multiplicó el argumento teta por 2. Esta es la gráfica y igual seno de teta, la que está segmentada, ¿no? Y aquí está el periodo central. Entonces, ¿qué pasa cuando se multiplica por 2? Se reduce a la mitad el periodo de la nueva función esta, ¿verdad? Se redujo a la mitad de la función base, ¿no? El periodo de la función que vamos a graficar es esta, ¿no? O de la que están hablándonos en el ejemplo, es este, el periodo central. Entonces, este es el periodo central de la función base. Como se multiplicó por 2, entonces se redujo a la mitad. En la mitad de la función seno de teta se cumple, en la mitad del periodo de la gráfica de la función seno de teta se cumple que va a ser un periodo de la gráfica de la función seno de 2 teta. Ese es el efecto que produce este 2. Es como que dividiéramos el periodo, el periodo central de la función seno de teta en 2. Ese es el efecto. Ya lo vamos a ver ahí más claramente seguramente con los ejemplos. Entonces tenemos el inciso A, y igual seno de 3 teta. Inciso A, ¿no? Y igual seno de 3 teta. Entonces, si graficamos las dos funciones, vamos a borrar todo esto. Si graficamos y igual seno de teta, y igual seno de teta, seno de x, ¿no? En este caso, ahí tenemos la gráfica. Vamos a cambiarle ahí la distancia en el eje de la y, de las x, a pi medios. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Ahora grafiquemos y igual seno de 3 teta. Y igual seno de 3x, ¿no? Entonces ahí las podemos ver. Si la acercamos a la gráfica de la función, vemos que en un periodo de la función seno de x caben 3 periodos de esta, ¿no? Ese es el efecto que produjo este 3. Al multiplicar el ángulo por esa cantidad, entonces como que dividiéramos ¿verdad? El rango de la función base y en ¿cómo se llama? En todo ese periodo cabe 3 veces el periodo de la nueva función, ¿no? De aquí hasta acá hay un periodo, de aquí a acá hay otro periodo y desde aquí hasta acá hay otro periodo, ¿no? De aquí hasta acá. Ese es el efecto que produce el multiplicar por 3, entonces como que dividiéramos en 3 partes el periodo de la función base. Eso es lo que nos dicen ahí en el libro, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces esta es la función que nos piden, ahí está. La podemos dividir en, aquí sería un cuarto, a ver, un cuarto, 2 cuartos, 0. No, pues sería en ¿cuántos? 3 pi medios, ¿verdad? 3 pi medios, 3 pi medios. Bueno, creo que aquí es, le vamos a cambiar ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La base a la distancia, o el denominador, ¿no? Vamos a colocarlo como pi tercios. Entonces nos queda algo así, ¿verdad? Pero no nos indica los puntos medios, entonces en pi sextos lo vamos a dividir para que nos indique ahí los puntos medios. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? O los puntos intermedios entre los que teníamos. Ahí tenemos entonces las unidades en el denominador. Ahí tenemos un periodo de la gráfica, ¿verdad? Hasta 2 pi tercios. Porque ahí hace un
una vuelta completa en una circunferencia, ¿no? Si nosotros pudiéramos doblar por acá y redondear bien eso, lo que nos quedaría es un círculo perfecto con esa longitud, 2 pi tercios. Entonces copiamos y llevamos ¿cuántos periodos dejamos? Aquí hay 1, 2 periodos, un poquito más. Entonces ahí tenemos la gráfica que nos pedían. Periodo, rango, solamente periodo y rango. Bueno, entonces el periodo es 2pi sobre p. En este caso sería 2pi sobre 3, que es el número por el cual se multiplicó el ángulo, ¿no? Ese es p. Entonces ahí no se puede simplificar, ese es el periodo, 2 tercios pi. Desde aquí hasta acá el periodo central, bueno, vemos que es exactamente 2 tercios pi. Y el rango de la función va de menos 1 a 1, ese no se lo cambiaron, ¿no? De menos 1 a 1. Inciso A. Inciso B, y igual seno de pi medios. Este es el contrario, ¿no? Como que multiplicáramos, porque estamos dividiendo el ángulo. Si multiplicamos el ángulo, es como que dividamos el periodo de la función central, pero si lo dividimos por un número, es como que multipliquemos por ese número el ángulo de la función base, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Aquí sería x medios, entonces, ¿no? Lo que tendríamos que representar, x medios. Entonces, si la gráfica base, ahí la tenemos. Si la alejamos un poco para poder verla, vemos que un periodo de la función base es esta, ¿no? Pero la que nos están pidiendo representar, eso representaría la mitad únicamente del periodo de la función base. Hasta acá cumple un periodo completo, ¿no? Periodo central. Entonces, ¿cuántas veces cabe esta en esta? Cabe 2 veces. Ese es el efecto que produjo al dividir entre 2 este ángulo, ¿no? Se duplica el periodo de esta, ¿no? Así que el periodo de esta función va a ser el doble que el de esta. Bueno, ahí está. Si lo acercamos para ver, tenemos que alejarla para poder copiar esto, ¿no? O cambiarle los... Le vamos a cambiar ahí, ¿verdad? La unidad de distancia en el eje de las X. Le vamos a colocar... No sé, si le colocamos 2, a ver qué pasa. Ahí está, ¿no? Ahí se puede ver mejor. Y están indicados todos los puntos, ¿verdad? Entonces, vemos que un periodo de la función base llega hasta 2pi. El doble de eso sería 4pi, que es el periodo de la nueva función que estamos graficando, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que nos piden. Solo vamos a llevar un periodo porque esa está bien extendida, ¿verdad? O sea, un periodo nada más. O un poquito más de un periodo. Entonces, esta es la gráfica, ¿no? ¿Qué nos pedían? ¿Qué nos pedían? Nos pedían periodo 2pi entre p, pero p en este caso es un medio, entonces sería 2pi entre un medio, ¿no? 2pi que está sobre 1 entre p que es un medio. Entonces aplicamos operación oreja para encontrar el valor de p, ¿no? 2 por 2pi, eso es 4pi, entre 1 por 1, 1 que nos escribe como denominador, ese es el periodo. Y el rango de la función, no cambiado, ¿no? De menos 1 a 1. Ese no lo multiplicaron por nada, entonces siempre queda de menos 1 a 1 el rango de la función. Inciso B. Inciso C. Nos piden graficar y igual coseno de 2 teta. Entonces, igual como las funciones anteriores, ¿no? Lo que está pasando es que
la gráfica de la función coseno, como se multiplicó por 2, a la, ¿cómo se llama? La función base va a tener el doble del periodo que esta, ¿no? Es decir, que esta va a caber su periodo, un periodo o el periodo central de esta función va a caber 2 veces en el periodo central de la función coseno de teta. Eso es lo que va a suceder. Coseno. Coseno de x. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí sería coseno de x medios también, ¿no? Ah, no, perdón, es 2x esta, ¿verdad? Bueno, coseno de 2x. De 2x. Ahí está. Entonces, ¿qué era lo que decía? Que al multiplicar el ángulo por cualquier cantidad es, como quien dice, dividir, ¿verdad? El periodo de la primera, es decir, que el periodo de la función que nos está resultando es la mitad que el periodo de esta. La función base es la que está pintada en azul, la que está presentada en azul. La función y igual coseno de 2x es la que está presentada en café. En un periodo de la función base, que sería este, tienen que caber 2 de esta. Un periodo de esa sería hasta acá, ¿no? Y el otro periodo, entonces hasta acá. En un periodo de este caben 2 de esto y aquí está, ¿no? Ilustrado. Eso es lo que tenemos. Lo vamos a colocar de pi cuartos. En pi cuartos la distancia en el eje de las x. Para que los podamos ver todos los puntos ahí. Si lo acercamos, ahí está la gráfica, ¿verdad? Bueno, esa sería. Ahí tomamos esa parte, esa porción de la gráfica. Y entonces la presentamos acá y decimos que su periodo es 2pi entre 2, ¿no? 2pi entre p, pero como p es 2 nos queda 2pi entre 2. 2 entre 2 es 1, por pi es pi. Y ese es el periodo, ¿no? El rango de la función sería de menos 1 a 1, ese no se lo han cambiado todavía, ¿no? Eso es todo lo que nos pidieron. Inciso C. Inciso D. Coseno de teta entre 3. Esa es la que nos están pidiendo graficar hoy. Entonces, acá sería la vamos a x entre 3 sería, ¿no? X entre 3. Bueno, ahí la tenemos lista, las dos, ¿no? La función base es, ahí está un periodo de la gráfica de la función base, ¿no? Desde aquí hasta acá, hasta 2pi. Pero la nueva, como se dividió entre 3, el ángulo de esta es como que multiplicáramos, como que esta cabe 3 veces en esta, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Un periodo de esta cabe 3 veces en esta. Eso sería, ¿verdad? Esta es la nueva función, la que está en café. Miren, un periodo de la función base es hasta aquí, ¿no? 2 periodos sería hasta acá. Y 3 periodos sería hasta donde se encuentran aquí en el punto máximo de la segunda gráfica, ¿verdad? Si lo alejamos para poderlo ver. Para poderlo ver mejor. Entonces se va a mirar bien pequeña, pero espero que lo puedan ver. Este es un periodo de la función que nos están pidiendo, ¿no? Este es un periodo de la función que nos están pidiendo de esta. Entonces esta función cabe 3 veces en el periodo de esta función cabe 3 veces en el periodo de esta. Este sería un periodo, 2 periodos, 3 periodos hasta acá. Y un periodo de la función que nos están pidiendo es esta, ¿no?
Bueno, ese es el efecto, ¿verdad? Si dividimos la función base entre una cantidad, es como que... ¿cómo se llama? Sí, como que triplicáramos, en este caso, si dividimos entre 3, como que triplicáramos el periodo de esta, ¿no? O si dividimos entre 2, como que lo duplicáramos, o si lo dividimos entre 4, o que esta cabe 3 veces en esta. Si dividimos entre 2, que el periodo de esta cabería 2 veces en el periodo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos una gráfica. Le podemos cambiar esos valores para que solo queden los puntos que necesitamos. Podemos cambiarlo. ¿Ya? Entonces este sería 3 medios. 9 medios. Entonces de 3 medios en 3 medios los vamos a colocar. De 3 medios en 3 medios. De 3 medios. Y ahí tenemos entonces solo los puntos que nos interesan, ¿verdad? Los puntos claves del periodo. 0,1 sería esto, ¿no? 0,1. Los interceptos en 3 pi medios, 0, 9 pi medios, 0, punto mínimo en 3 pi, menos 1, y el punto máximo, el otro punto máximo 6 pi, 1. Tendríamos que alejarlo un poquito para ver la completa, el periodo de la función, de la gráfica de la función. Bueno, ni tan completo, ¿no? Pero en fin, ahí está. Eso es un periodo, ¿no? Un poquito más de un periodo. Entonces, ahí la gráfica. Aquí, ¿qué pasó? Acá en este punto, donde se intercepta aquí la gráfica con el eje Y, este vale 1, ¿no? Y aquí a la mitad valdría menos 1. Entonces vemos que el periodo de la función 2pi entre p, pero p en este caso es un tercio, ¿no? Porque está dividiendo al ángulo, entonces un tercio sería 2pi, que está sobre 1, entre un tercio, para hacer la operación, ¿verdad? Y encontrar el periodo, eso nos daría 6pi. 3 por 2pi, 6pi entre 1 por 1, 1 que no se escribe como denominador. Y vemos que es cierto, ¿no? La distancia desde este punto a este punto en el eje de las X es 6pi. El rango de la función de menos 1 a 1, ese no ha cambiado todavía, no se lo han cambiado. Ese sería el ejercicio 4.8.